Muy buenos días, compañeros. Es un gusto saludarlos por este medio. Ante la difícil situación mundial que estamos pasando, pues tenemos que utilizar este medio para poder continuar nuestro trabajo. Entonces, repito, me da mucho gusto saludarlos y espero que estén atentos para desarrollar este tema pues que hoy más que todo es un tema que oímos constantemente en nuestras noticias ahora, máxime por esta pandemia que estamos pasando, pues han habido muchos deportados. Bueno, la situación es otra, pero solo para que tomen en cuenta pues de que en estos momentos estamos viendo estas deportaciones. Bueno, pero vamos a principiar con el tema en sí. El tema pues es la migración. Principiemos con una definición. Migración. ¿Qué es migración? Pues dice, es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas y sociales. Coloqué aquí de individuos o grupos, más o menos refiriéndonos a grupos sociales, a personas en sí. Sabemos que también migran los animales en determinadas épocas del año, pero escribimos aquí grupos de individuos porque vamos a hablar pues de más que todo pues la migración de las personas. Repito entonces, desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas y sociales. Si yo le pregunto, mire, mencióneme algunas causas económicas, pues usted me diría, por ejemplo, ingresos familiares, cuánto se devenga en un empleo, deudas, más que todo. Entonces, esas serían algunas causas económicas. Hice un préstamo en el banco y lo tengo que cancelar. Por lo tanto, mi salario pues no es suficiente, mis ingresos no son suficientes. Esas serían algunas causas económicas. Sociales, pues podríamos hablar de guerras, conflictos armados, problemas familiares, pero lo que se vive en nuestra sociedad actualmente, extorsiones, delincuencia, podemos incluirlas dentro de las causas sociales. Y vemos este otro término, emigración. El primero era migración, este es emigración. Les coloqué aquí el término, emigración y migración son sinónimos, o sea, significan lo mismo. Podemos decir migración y podemos decir emigración, que se refiere a lo mismo. Y escribí esta definición, es dejar o abandonar su lugar de origen con destino a otro territorio o país. Les escribí así, con destino a otro territorio o país, para que tomemos en cuenta que la migración puede ser dentro del país o puede ser con destino hacia otro país, hacia otro continente. Entonces, quería simplemente hacer esta aclaración que migración y el término emigración son sinónimos, significa lo mismo. O sea, es el desplazamiento geográfico de un lugar a otro. Y les decía, les puse esta definición porque quería que miráramos esta otra parte. Hay dos tipos de migración: migración interna y migración externa. Podemos definir la migración interna como el desplazamiento dentro del mismo país. Pues lógicamente todos emigran con el fin de buscar un trabajo, con la finalidad de mejorar su situación económica. Entonces, por eso colocamos ahí, para incorporarse a una actividad económica, porque
Ese es el fin general de una migración, elevar el nivel de vida. Entonces, repito, es el desplazamiento de individuos o grupos dentro de un mismo país. Es decir, usted puede emigrar de un departamento a otro departamento, de un municipio a otro municipio, o de una zona a otra zona. Usted vive en la zona 18 y emigra hacia la zona 21, por poner así algún ejemplo. Entonces, ese es el primer tipo de migración, migración interna, dentro de un mismo país. Y luego la migración o emigración externa. Ese es el desplazamiento poblacional de un país a otro, pues lógicamente con el mismo fin de incorporarse a una actividad económica que permita mejorar sus condiciones de vida. Entonces, externa de un país a otro. Esa es la diferencia entonces entre y los dos tipos de migración. Migración que puede ser interna y migración que es externa. La migración interna, pues por lo regular es del campo a la ciudad, y mucha migración hacia la capital, que es donde se concentran las actividades económicas. Bueno, pero y la externa, decíamos, pues la finalidad pues es, como decía aquí, mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus condiciones económicas. Causas por las cuales migran las personas. Pues son muchas, hay muchas causas, pero fundamentalmente podemos resumirlas en dos fundamentales, en dos causas fundamentales. Lógicamente, el primero pues es el trabajo. Sabemos que se migra por esa situación, pues por la pobreza, porque el sueldo no alcanza. Decíamos, hay ciertas actividades que hay que cubrir y muchas veces no se puede. La gente, pues, las personas, en su mayoría con familia, pues se ven en esa necesidad de abandonar su familia. Vamos a suponer que la mayoría de personas se van pues con una idea de una migración que podríamos llamar temporal. Pues él dice, miren, voy a trabajar un tiempo, ahorramos un dinerito, o cancelamos la deuda, o ahorramos un poco, ponemos un negocio, etc. Las ideas son muchas, los objetivos son bastantes, pero bueno, entonces es en busca de un trabajo. Y recientemente muchos estudiantes universitarios optan por una beca hacia el extranjero. Muchas empresas, instituciones, promueven becas para ir a estudiar a Estados Unidos, para ir a estudiar a otro país, y realmente los estudiantes universitarios pues buscan estas ventajas. Le decía, hay muchas causas, pero las fundamentales son estas: por trabajo principalmente y por estudio. Dentro de los términos que hemos hablado, migración, emigración, migración interna, migración externa, quiero que tomemos en cuenta otro concepto muy importante: inmigración. Nosotros oímos constantemente en las noticias, principalmente en estos días, dice, hoy viene un vuelo de inmigrantes. Que es inmigración, es llegar a otro territorio o país distinto al país de origen para establecerse en él, temporal o permanentemente. Entonces, es llegar a otro territorio o a otro país distinto al lugar de origen para establecerse en él, temporal o permanentemente. Les decía, la idea, por experiencia, de las personas es temporal. Recuerden que esta persona abandona a su familia y en un momento pues le va a decir, miren, voy a ir unos 10 años, unos 15 años y yo regreso. Ahorramos y lo que ya les había explicado. La idea, repito, por experiencia,
es temporal, siempre. Nadie va a ir y va a abandonar su familia. La idea es regresar y venir a vivir en un mundo mejor. Pero ya estando en el lugar hay muchas circunstancias que muchas veces lo obligan a que su migración pues sea permanente. O otros pues ven cómo se llevan a la familia para allá. Pues hay varias circunstancias, pero les decía, lo más común es temporal. Dentro de este tema, quiero también resaltar este otro concepto, las remesas. ¿Qué son las remesas? Dice la definición que es el aporte económico que un migrante manda a su familia para contribuir al sustento y bienestar de la misma. Es el aporte económico que realiza un migrante a su familia para contribuir al sustento y bienestar de la misma. Esta situación, podemos hablar mucho de este término, pero por ejemplo, esto en primer lugar pues ha ayudado a muchas familias a salir de esa situación de pobreza. Conozco muchas familias que realmente han aprovechado estas remesas. Podríamos calificarlas que pueden ser positivas o pueden ser negativas, pero lógicamente pues la familia que aprovecha estas remesas logra darle buen uso a ese dinero, pues lógicamente va a ser positivo. Decía negativa porque hay algunas familias que tampoco las aprovechan, piensan que ese dinero les va a alcanzar, piensan que ese dinero va a ser eterno y muchas veces no es así. Entonces, decía, pues también por mi experiencia he visto muchas familias y así en confianza, pues les cuento que también yo soy producto de esto. Mis hermanos tuvieron que viajar para poder salir de nuestra situación, pero les cuento esto simplemente para que ustedes vean pues de que se puede aprovechar. Además, esas remesas generan divisas. ¿Y qué es una divisa? Una divisa es la moneda extranjera que va a circular en un país y que las autoridades van a aprovechar para hacer esas importaciones que necesita un país. Además, estas remesas generan también el tipo de cambio. Cuando usted va a un banco, entra al banco y ve un cartelito ahí, dice el tipo de cambio está. ¿Y eso por qué varía tanto? Usted va un día, el otro día ve otras cantidades ahí. Es porque cuando hay muchos dólares, pues lógicamente va a bajar el precio. Cuando hay pocos, pues va a subir. Para que usted tenga una idea, pues este es el término que también quería incluir. Miren, por aquí voy a detenerme un momentito. Y los invito a que más adelante pues veamos una segunda parte. Vamos a ver unos videos y les voy a explicar la tarea para que, pero quiero que tomen en cuenta estos videos para hacer su trabajo. Y por último pues quiero hacer una reflexión, ¿no? Porque realmente ustedes ven que son temas o problemas que vivimos en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Entonces, por favor, los invito a que veamos la segunda parte.